El mundo íbero nos resulta tan soberbio como intimidante. Sociedad de guerreros y de héroes, algunas evidencias arqueológicas apuntarían a la posible existencia de un monarca conocido como el Rey Lobo. Arqueomanía va a seguir sus pasos para tratar de conocer y comprender mejor nuestro sorprendente pasado íbero. Arqueomanía. El mundo íbero constituye un universo complejo y muy rico que se desarrolló en el sur y el este de la península ibérica desde el siglo VII a.C. hasta principios de nuestra era, cuando desapareció por completo tras su plena romanización. En la actualidad se reconoce la profunda influencia griega y fenicia en sus expresiones culturales. El mundo ibérico comenzó con la desaparición o transmutación de otra nebulosa histórica, Tartessos. Su prolongación parece ser causa fundamental del nacimiento del fenómeno ibérico. Turdetanos, bascetanos y oretanos son la otra cara de una moneda que tiene a los celtas como reverso. Siempre se ha considerado, grosso modo, que una diagonal noreste-suroeste dividía ambos mundos, aunque hoy sabemos que la realidad fue mucho más compleja. Las esculturas son las expresiones íberas más representativas, y entre estas esculturas destacan las hermosas y famosas damas, gracias a las cuales la arqueología íbera obtuvo reconocimiento internacional. La primera de las grandes damas recuperada fue la del Cerro de los Santos. La segunda, la de Elche, gran icono de la cultura íbera. La más reciente en incorporarse a este podio fue la de Baza. Después de una accidentada historia, las tres pueden disfrutarse en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Los sucesivos y sorprendentes hallazgos arqueológicos nos descubrieron un mundo de nobles y héroes, pero más allá de sus guerreros, los íberos fueron un pueblo tan sofisticado como los etruscos, sus contemporáneos en la península itálica. Mantuvieron relaciones políticas, económicas, militares y culturales con las grandes potencias mediterráneas de su época. Por eso no extraña que al final su mundo se disolviera en la gran Roma nacida tras las guerras púnicas. Cuando observamos la escultura de los nobles íberos, nuestra imaginación nos traslada a un pasado remoto de noble idealizado. ¿Cómo serían esos príncipes? ¿Tendrían los íberos un rey principal? Estamos a la búsqueda del Rey Lobo. ¿Pudo reinar realmente o no se trata más que de una leyenda difuminada por el paso de los tiempos? Los pueblos íberos reflejaron en su escultura y en sus vasos pintados su mitología y sus creencias. También, con seguridad, las gestas de sus guerreros y héroes. Se trató de una sociedad aristocrática, como lo demuestra la riqueza y suntuosidad de algunas de sus tumbas principescas. Precisamente, una urna cineraria del Museo de Jaén es la que nos advirtió sobre la posible existencia de un rey lobo. ¿Quién sabe si fue un primus inter pares de los príncipes íberos? Vamos a visitar una ciudad íbera, el Oppidum de Puente de Tablas, para conocer los sistemas de poder y del culto íbero. Quizás el rey lobo habitara en su palacio principal. Arturo, nos encontramos en una puerta sagrada del Oppidum de Puente Tablas, el dominio del príncipe. El príncipe dominaba una sola ciudad o varias de ellas, o cambió a lo largo de la historia del mundo íbero. Pues en un primer momento parece que domina realmente, cada príncipe y su linaje dominan un Oppidum, pero es una ciudad fortificada. Luego, a partir del siglo III, comenzamos a ver cómo los príncipes dominan varios óppidas y van construyendo territorios políticos mayores, de mayor tamaño. ¿Cuáles serían los dos Oppidum principales de Jaén en esa época? Yo creo que, por los datos que tenemos y porque además emitieron moneda, Cástulo, la parte oriental de Jaén, y Obulco o Hipolca, que es Porcuna, en la parte occidental. Y ya con la interacción del mundo romano cambia, ¿no? Claro, a Roma no le interesa tener organizadas estructuras políticas muy potentes, muy poderosas.
y la política que sigue es de alguna manera descabezar estos pequeños estados que habían surgido, y vuelve de nuevo a aparecer el Oppidum con su linaje y su príncipe a la cabeza, posiblemente ya con otra mentalidad diferente. En todo caso, el príncipe siempre le gusta heroizarse, ¿no? Hacerse el héroe, luchando contra hombres o incluso contra animales, claro, o bestias mitológicas. En realidad tiene como un currículum en el que se va haciendo desde que nace héroe, pero realmente lo consigue cuando muere y lo divinizan después del encuentro con la divinidad. Luchan contra grifos y contra lobos. Luchan contra grifos, luchan contra leones, aunque el grifo parece ser el animal más importante en la fase más antigua, y al final el lobo se impone como el enemigo a vencer. El famoso lobo íbero. Pero este poder político está muy vinculado también a lo religioso, a las liturgias religiosas. Esta puerta tiene mucho que ver con, sí, con esa liturgia, ¿no? Sí, no es una puerta para carros, es una puerta pensada fundamentalmente para el tema de los rituales. Y el equinoccio aquí jugaba un papel fundamental, está orientada al este, de tal manera que el sol entraba e iluminaba la imagen, la estela de una divinidad femenina, de una diosa. Y cuando que estaba escapaste te encontraste una sorpresa. Sí, justo eso parece que es un altar, y esa piedra grande, y la piedra que queda delante en realidad es una pequeña caja donde encontramos cerdas preñadas que habían tomado las mandíbulas y las habían colocado orientadas al este. Por tanto es un lugar de rito que sí, en este caso se remata con un santuario de puertas. Efectivamente, una vez que se pasa la puerta, que se pasa el corredor, a la derecha nos va quedando el espacio sagrado de lo que sería un templo y las zonas rituales. El príncipe, el héroe y la diosa. El mundo íbero idolatra, adora a la diosa, ¿no? El mundo íbero sobre todo es que encuentra en ella la representación que le va bien al héroe como imagen de legitimación del poder, a consolidar el poder a través de la religión. Y la diosa, en este caso la estela que tenemos delante, es una de las imágenes más habituales en el mundo ibérico. No aparecen en cambio representaciones de dioses, de divinidades masculinas. Por tanto, el santuario suele estar dedicado a la diosa. Sí, normalmente sí, y al menos este seguro. Arturo, ya nos encontramos en el espacio sagrado, en el santuario. Sí, hemos entrado en el templo, podríamos decir. Estamos en el patio, con un altar que representa la piel de toro, una forma de piel de toro, que es una tradición muy antigua de los altares, y al fondo se ve la parte que correspondería al Santo Santorum de la diosa. ¿Aquí serían todos los ritos? No, aquí hay unos ritos muy particulares, pero ahora vamos a ver uno que creo que puede ser muy interesante y que queda en esta segunda terraza del santuario. ¿Qué tipo de rito es el que vamos a conocer? Pues subimos a esta plataforma después de haber pasado un espacio abierto y llegamos a este punto en el que hay 3 covachas y una línea de piedras que nos marca lo que sería el espacio en el que podemos hacer los ritos, de un espacio en el que supuestamente ya no podemos entrar a no ser que seamos iniciados. Hay 3 piletas que corresponden a una forma cuadrada, a un ojo o una oreja, seguramente relacionada con temas de culto oracular. Y cada cueva además tiene una dirección diferente. Esta baja hacia abajo, la del centro sube y la otra es plana. Los infiernos, el cielo y la tierra, ¿no? Podría ser, sí. ¿Y este rito de iniciación lo experimentaban cualquier habitante del Oppidum o solo el príncipe? No lo creo. ¿Y los sacerdotes? Yo pienso que quien desde luego lo dirigía debía de ser el sacerdote o el príncipe, pero debe de ser para personas iniciadas de la clase aristocrática, que son los que pasarían, después de realizar la oración o la libación que fuera, pasarían a la línea que hemos marcado, este témenos, y entrarían por este portillo a una 4ª cueva en una habitación cerrada donde se produciría la iniciación. La ciudad de Puente de Tablas, tras un exigente trabajo científico, ha arrojado valiosa información sobre la manera en la que la sociedad íbera se estructuraba y organizaba. Lo hemos visitado en varias ocasiones y hemos tenido la oportunidad de comprobar in situ el descubrimiento de su urbanismo, por el que bien hubiera podido pasear el rey lobo. Los laboratorios nos están dando una capacidad de entrar en términos del ámbito de las ciencias experimentales
que bueno, para mí ya empieza a ser tan importante desde un punto de vista del análisis de un material arqueológico, el cuesco de una uva como la escultura. Claro, luego tendrán sus matices. Desde el punto de vista artístico es evidente que no lo puedo comparar, pero desde el punto de vista de la información arqueológica es importantísimo. Gracias a los trabajos y análisis científicos desarrollados en los laboratorios de arqueometría del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, podemos desentrañar el paradigma social y político de los ópida ibéricos. Sabemos que son aristócratas que se organizan a partir de un sistema de clientelas, de tal forma que la gente se va sumando al linaje del aristócrata casi por una vía de fidelidad y de adopción, y que precisamente, bueno, a cambio de eso le ofrece la posibilidad de darle armamento, de darle una parcela de tierra, pero la suerte para el príncipe es que en función del número de clientes va consolidando su papel como personaje poderoso. En Puente de Tablas se excavó un importante palacio, que bien pudiera ser una residencia principesca, quién sabe si del propio rey Lobo. Conocimos su distribución, al modo de los palacios mediterráneos, la zona sacra, con los betilos, el área de gobierno y los espacios domésticos. ¿Y cómo vivía el príncipe? ¿Dónde moraba el héroe? Voy a entrar en un palacio excepcional en el mundo íbero. Acabo de entrar en la entrada, esto sería un patio monumental y enfrente 3 columnas que marcaría la sala del trono. Sobre la sala del trono una zona del tesoro y un santuario a los ancestros. A mi lado probablemente donde se celebraban los banquetes rituales. En este palacio el príncipe gobernaba, oraba, gestionaba la economía y descansaba. Con su familia era su residencia familiar, la morada del héroe, la casa del príncipe. Es posible que el Palacio de Puente de Tablas tenga su modelo en instalaciones contemporáneas del Mediterráneo, que aunaban la residencia del señor con el culto y con un importante centro de producción agrícola y artesanal. Según algunos autores, un príncipe divinizado dirigía estas grandes explotaciones rurales en las que también operaba un santuario. Este pudo ser el paradigma de los santuarios de Turuñuelo de Guareña y de Cancho Roano, espejo tartésico para el mundo ibérico. De hecho, el modelo tendría continuidad en las grandes villas romanas. Son, por tanto, el inicio nada menos que de los latifundios tan característicos de esa zona, porque es la mejor manera de explotar las grandes extensiones de dehesas del suroeste de Hispania. Es muy interesante la cuestión de si estos yacimientos que salen en el campo, en el ambiente rural, es igual que los que había en los yacimientos urbanos como Puente Tablas. Evidentemente, sabemos que Puente Tablas, sabemos que en la colina de San Pedro, sabemos que todos los ópidas, es decir, las ciudades tartesias, tenían que tener un centro palacial. Un centro palacial que además estaba profundamente vinculado con el centro religioso, como ocurre en esos momentos en todas las ciudades, en todas las poblaciones del Oriente. No es nada nuevo y no podía ser distinto en el mundo tartésico, que participaba a través de los fenicios de la misma ideología y de la misma forma de estructurar la sociedad que el mundo oriental. Cancho Roano y el Turuñuelo de Guareña fueron sepultados por sus propios moradores. Quizás uno de esos linajes divinizados que tuvieron continuación en el mundo íbero. Sin duda, un linaje principal fue el que edificó la necrópolis del Cerrillo Blanco, en Porcuna, cuyas tumbas monumentales albergaron uno de los mayores y mejores conjuntos de arte ibérico recuperados hasta el momento. La fundación es del siglo VII a.C., aunque su gran grupo escultórico, hoy expuesto en el Museo de Jaén, es del siglo V.
Los expertos consideran que estamos ante una necrópolis dinástica. Obulco, la actual Porcuna, llegó a ser un centro de poder notable durante la antigüedad. Obulco se edificó sobre la Oretana y Polca, uno de los sópida más importantes de la península. El conjunto escultórico de Porcuna fue excavado durante la segunda mitad de la década de los 70. Es probablemente un monumento conmemorativo de homenaje a unos héroes o a unos aristócratas. Es de una gran belleza y fue destruido durante el siglo IV. Al representar una dinastía o linaje, probablemente este acto vandálico pudo constituir una suerte de damnatio memoriae. La calidad de las esculturas de Cerrillo Blanco las sitúa al nivel de la estatuaria griega y representa a un grupo aristocrático, quién sabe sea una dinastía real. Y es que los príncipes, desde siempre, gustaron inmortalizarse bien a través de esculturas soberbias o bien a través de tumbas monumentales, como es la de Toya. En el término municipal de Peal del Becerro, en Jaén, se encuentra la impresionante cámara sepulcral de Toya, articulada en 3 naves paralelas situadas bajo tierra. Presenta un excelente estado de conservación. La cámara de Toya se descubrió en 1908. Lo hizo un agricultor llamado Alpernazas y a partir de ese momento quedó abierta al expolio durante bastante tiempo. Después, una publicación en un periódico de Granada hizo que lo conociera Manuel Gómez Moreno, que envió a Juan Cabré, que fue el primero que realmente documentó la cámara, hizo la primera planta de ella y fue el que lo dio a conocer en 1925 como un artículo en la revista Archivo Español de Arqueología. Esta cámara recuerda mucho al mundo mediterráneo, recuerda la tradición del mundo micénico, de las tumbas micénicas, aunque son diferentes. Recuerda mucho la construcción de las tumbas etruscas y, por supuesto, también las tumbas púnicas, las tumbas del ámbito de Cartago. Es una cámara real y seguramente en ella se enterró no solo un príncipe y su mujer y la dama, sino también toda una familia. Y después de una vida de aventura, de guerra, de poder, al príncipe, al héroe, le tocaba morir. Y al igual que hemos conocido sus palacios, su símbolo de poder, su oppidum, su fortaleza, sus murallas, sus santuarios, tenían mucho interés, mucha curiosidad en conocer su último palacio, su última residencia, su tumba. Y la visita ha merecido la pena. Nos encontramos en la cámara de Toya, una cámara sepulcral soberbia, con evidente aroma micénico que nos asombra y nos inquieta. El príncipe, que supo vivir, también, como podemos comprobar, supo encontrar su lugar para morir. Produce una honda emoción pasear por el santuario de la Cueva de la Lobera, un lugar sagrado para los íberos del siglo IV a.C. Pensemos que en esta cueva aparecieron a lo largo del siglo XX miles de esvotos de bronce perfectamente fundidos que reproducen con todo detalle cómo vestían, qué celebraban la sociedad íbera del momento. Todos los ritos tenían reflejo en estos esvotos, los de fertilidad, los del paso de la edad, los de la nupcialidad, ritos curativos. Era un lugar especialmente sagrado que dejó esa huella que ha llegado hasta nuestros días. Además, el propio rito equinoccial del equinoccio dedicado a la diosa llama la atención. Recuerda a las actuales romerías. Desde Cástulo, situado a 50 kilómetros de aquí, una gran comitiva en los equinoccios, en la primavera, venía hasta el santuario pues, a rendir su tributo, a pedir, a rezar, a orar, a bailar a la diosa de la madre, a la diosa probablemente de la naturaleza. Y lo harían encabezados por el sacerdote o quién sabe también por el príncipe. Y como anécdota, este príncipe, que a veces es íbero, poderoso, muy vinculado a la liturgia, que a veces hemos llamado el Rey Lobo, como homenaje, quién sabe, esta cueva se llama la Cueva de la Lobera. Los íberos fueron profundamente religiosos. Eran sobre todo devotos de la diosa madre. En su práctica religiosa
era muy común la presencia de exvotos. Los exvotos pueden verse todavía en muchas iglesias y ermitas. Un exvoto es una prenda simbólica, normalmente con formas explícitas, que se deposita en un santuario como petición o agradecimiento a la deidad todopoderosa o a la figura intercesora. Además, son reliquias de las grandes ceremonias. Del santuario de la Lobera se recuperaron miles de estos exvotos. En el Museo de Castellar, en Jaén, puede verse una magnífica colección. Carmen, la arqueología es una ciencia que estudia nuestro pasado, ¿no? Y podemos ver en las piedras las formas de poder, las construcciones, pero los exvotos no hablan de personas, ¿no? Sí, con seguridad. Los exvotos, como pequeñas fotografías carné del pasado, nos acercan y nos aproximan a las sociedades ibéricas, en este caso, a través de diversos aspectos. Por ejemplo, desde el punto de vista ritual es muy interesante cómo podemos indagar en los mecanismos de gestión del miedo, porque los rituales son mecanismos de gestión del miedo. En las peticiones principales, como por ejemplo estos dos exvotos, aluden a peticiones de fertilidad. Esta mujer en concreto, una mujer adulta que como tal se presenta en el santuario, abre su vestido y muestra el pecho o el sexo en una alusión directa a rituales de propiciación de fertilidad. Pero también otros aspectos muy interesantes sobre cómo se vestían, los vestidos de fiesta, por ejemplo, en los santuarios, estas damas engalanadas que van con normas son preciosas, son maravillosas, van sujetas a normas muy cuidadas en relación al vestido. Por ejemplo, sabemos a través de los exvotos de bronce códigos en relación a cómo llevan el manto. Los hombres lo llevan cogido del hombro derecho, las mujeres siempre del izquierdo y cruzado. Entonces, en realidad son materiales que nos abren ventanas y puertas de indagación futura para el conocimiento social y religioso de estas sociedades. Sabemos cómo vivían, cómo vestían, a qué tenían y cómo rezaban, ¿no? Efectivamente, y cada vez más nos aproximamos dentro de estas teorías nuevas de la arqueología de los sentidos a eso precisamente, a esos espacios que tienen que ver con la propia identidad religiosa, con el sistema de creencias, con aquello que no podemos cuantificar. Fíjate en esa línea de la arqueología de la persona, que los exvotos se siguen utilizando hoy en día. Todavía hay personas que dejan pues en las iglesias su exvoto de bronce. Testimonio es la memoria de una petición en un momento concreto de tu vida. Entonces sigue siendo una cosa muy contemporánea en ese sentido. El mundo íbero se extendió a lo largo de todas las regiones mediterráneas, manteniendo una identidad reconocible, a pesar de las diferencias entre los diversos pueblos que lo constituyeron. En Ullastret, en la provincia de Gerona, se edificó una gran ciudad fortificada. Se desarrolló por oposición o complementariedad a los griegos y romanos de Ampurias. Aquí se han observado algunos comportamientos sociales, políticos y militares diferentes a los del sur o a los más cercanos íberos de Els-Villars, en Lérida. En Els-Villars, la sociedad bien organizada parece estar más emparentada con la cultura de los campos de urnas y sus sucesores. El mundo íbero es un mosaico de pueblos que difieren unos de otros, aunque mantengan elementos comunes como la escritura. Hay autores que han querido ver relación de la escritura ibérica con la rúnica del norte de Europa, aunque no parece probable. Hoy en día se pueden traducir algunos fragmentos, pero todavía no disponemos de un corpus de textos lo suficientemente extenso como para acceder a relatos épicos o históricos del mundo íbero. Sin embargo, gracias a los dibujos sobre los vasos cerámicos, como los mostrados en el Museo de Valencia, podemos conocer algunos de sus iconos y relatos mitológicos, ya que conforman verdaderas novelas gráficas. Las fuentes escritas romanas, sobre todo durante el desarrollo de las guerras púnicas, nos han permitido conocer las costumbres y el nombre de algunos pueblos íberos, de sus reyes y de sus príncipes, como puede ser el caso de los edetanos que habitaron en la actual provincia de Valencia. Polibio, en su libro, hace referencia a una especie de rey de los edetanos. A partir de aquí surge pues, Edecón, surge también, a partir también de Plinio, la Regio Edetania y una serie de cuestiones en torno a la relación Edecón, Edeta, Edetania, que algunos autores cuestionan, sobre todo porque hay una
una traducción del siglo XVIII de Polibio que genera una serie de dudas. Pero sí que es cierto que generalmente se admite que San Miquel corresponde a la antigua ciudad de Edeta y evidentemente se relaciona también con el famoso Edecon citado por Polibio. Las guerras púnicas fueron un conflicto a gran escala que puso a todos los pueblos del Mediterráneo en una gran disyuntiva: apoyar a Roma o seguir a Cartago. La apuesta era arriesgada, pues significaba la muerte de los perdedores. Después de este conflicto, todo fue Roma. Cartago desapareció y el nuevo poder asimiló y romanizó a las culturas previas, tal y como aconteció con los íberos desde el siglo II a.C. El mundo íbero desaparecería para siempre para ceder el relevo al gran imperio romano. Roma impuso un nuevo modelo territorial. Así, hasta ahora, desconocíamos el lugar en el que comenzaba la provincia romana de la Bética. Según las fuentes, se marcaba con un arco triunfal, el conocido Arco de Jano. El Centro Andaluz de Arqueología Ibérica ha descubierto su ubicación. Es importante porque era la frontera de una provincia senatorial, la Bética, que incluía a las antiguas Turdetania y Bastetania. El monumento marcaba un hito destacado en la Vía Augusta, una calzada que se extendía entre los Pirineos y Cádiz. Estas provincias romanas no respetaron los antiguos límites de los territorios íberos, sino que atendieron a los criterios políticos, militares y económicos de Roma. Fruto, por ejemplo, de la riqueza minera en plomo y plata, fueron ciudades como Cástulo, de fundación íbera, pero de amplia trayectoria romana. En las cercanías del Arco de Jano, en el mismo término de Mengíbar, en la conocida como Iliturgi, puede que tuviera lugar una de las últimas batallas de las guerras púnicas, final sangriento del tiempo íbero. Nadie volvería a recordar la vida y hazañas del rey lobo hasta que la arqueología lo rescatara del olvido en forma de leyenda. La búsqueda del rey lobo nos ha permitido conocer el apasionante mundo íbero, con sus príncipes, sus guerreros, sus héroes y sus damas. ¿Y qué más nos da en el fondo si este legendario rey existió en verdad o no? Lo importante es que su grandeza quedó reflejada en el arte íbero que tanto nos asombra. Muchas gracias, Rey Lobo, por habernos abierto las puertas de su misterio.